Pueden sentarse, mis hermanos. Ya nos estamos acercando al retiro. Vamos a tener tiempo ahí para alabar a Dios. Vamos a tener un retiro de alabanza, de adoración. Aleluya. Así que vaya preparándose. Y no sé si ya oyeron el anuncio que mandamos, pero necesitamos el nombre de las personas que van a ir, todos por familia, completo, los niños, aún los niños de meses, no importa. Necesitamos el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento de cada uno, ¿verdad? La dirección y un teléfono, ¿verdad? Por familia. ¿Amén? Todos incluidos, porque la ciudad de Nueva York está pidiendo esa información. Y ustedes saben, esa es la manera que ellos pueden contactarse si hay alguna epidemia o pasa algo, ¿verdad? Que sabemos que no va a pasar, pero gloria a Dios, es precaución. Así que todos los que van a ir necesitamos que nos entreguen en un papel escrito, con letra clara que se entienda. Aquí no interpretamos idiomas, ¿verdad? No somos intérpretes. Por favor, que se entienda nombre, apellido, todos incluidos, todos los miembros de familia que van a ir. Y tenemos que poner también la fecha de nacimiento de cada uno, un teléfono y la dirección donde viven. Amén. Y recuerde que este retiro es solamente para miembros de la iglesia. No podemos permitir que venga nadie, ni el vecino, ni el primo, ni el abuelito, miembros de la iglesia que se están congregando, porque tenemos que controlar, ¿verdad? Que no vaya a suceder nada. Amén. Gloria a Dios. También el viernes hay una gran oportunidad para los que se quieran vacunar. Van a traer la vacuna aquí a la iglesia. No sabemos la hora, le vamos a estar informando, pero va a ser el viernes. Así que se apunten, ¿no? Saben, en la parte de atrás, los que se quieran vacunar, que se apunten atrás, porque hay un número, ¿verdad? De vacunas que ellos pueden traer el viernes, este viernes que viene. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Como les decimos, estamos preparándonos para el retiro, para que alabemos a Dios con libertad. Yo sé que tenemos deseo de danzar, de brincar y de alabar a Dios, por lo menos 1 hora y media ahí de alabanza. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos, el domingo antepasado estuvimos hablando de la historia de David, cómo David no confió en la armadura, ni en la espada, ni en el escudo, ni en la lanza, ¿verdad? Que David nos enseñó ahí que la victoria no se consigue simplemente con armas, que hay algo más importante para conseguir la victoria, y es la ayuda de Dios. Y David tenía la ayuda de Dios. David tenía la unción de Dios, ¿verdad? Y fue con esa unción y con ese llamado que Dios le dio que David peleó contra aquel gigante. Amén. Muchos historiadores dicen que Goliat medía alrededor de 10 pies de alto. O sea, si usted se para aquí abajo, Goliat era más alto que yo, de donde yo estoy parado. ¿Ven? Porque yo estoy aquí sobre 9 pies algo y Goliat tenía sobre 10 pies. Así que usted se imagina, ¿verdad?, cómo Goliat pudo despreciar a aquel pastorcito de ovejas que venía con 5 piedras y una vara a pelear contra él, un hombre experimentado en guerra, con espada, con lanza, con jabalina. Y explicamos que los filisteos tenían el armamento más avanzado en aquella época. Ellos usaban el bronce, ¿verdad? Mientras los demás ejércitos usaban el cobre, ellos usaban el bronce. Y el bronce corta el cobre como un cuchillo corta mantequilla, vamos a poner. En una batalla la diferencia es enorme entre un armamento y otro. Y ellos estaban confiados en su armamento, en la fuerza de su ejército, en el número de su ejército,
que era superior. Amén. Y claro, cuando vieron a David se rieron. Amén. Pero esa es la locura de Dios, que manda a un niño a cortarle la cabeza a un gigante. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Aleluya. Fíjense que Goliat está pidiendo que le manden humanamente, que le manden lo mejor de Israel. Él está diciendo, denme un guerrero digno de pelear conmigo. Y humanamente él está esperando que venga el más grande, el más fuerte, el mejor guerrero de Israel. Y Dios le dice, yo no necesito mandarte lo mejor humanamente. Yo te voy a mandar lo mejor que yo tengo. No lo mejor que se ve ante la vista. No lo mejor al considerarlo humanamente. Pero te voy a enseñar que lo menor mío ante tus ojos es más fuerte que lo que tú tienes. Amén. Aleluya. Y para que podamos agarrar bien esta parte del mensaje, ¿verdad? Que la base está, como ustedes saben, 2 de Corintios. Ahí estamos, ¿verdad? En el capítulo 10, verso del 3 al 5, que son la base principal, ¿verdad?, de este mensaje. Pero para que entendamos un poquito más y después continuemos más adelante, yo quiero narrarle otra historia del Antiguo Testamento, que está en Jueces, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, la historia de Gedeón. En la historia de Gedeón nosotros vamos a aprender también cómo es que el cristiano debe de pelear, dónde debe de estar puesta su fe en la batalla, en la lucha de cada día, en la lucha diaria que enfrentamos, en nuestras peleas personales que tenemos. Tenemos que aprender estas estrategias que nosotros vemos aquí en Jueces capítulo 6 y 7. En Jueces 6 se nos anuncia, vamos a leer si quiere algunos versos del 1 al 6. Jueces capítulo 6 del 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Porque subían ellos con sus ganados y venían con sus tiendas, y grande multitud como las langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El libro de los Jueces es un repetir de las mismas costumbres y de la misma manera de vivir de Israel. Cada vez que ellos se encontraban en una situación como esta, el último recurso que ellos usaban era clamar a Dios. Escuche eso. Después de haber hecho cueva, después de edificar fortaleza, después de esconderse, después de haber hecho todo, cuando ellos veían que nada funcionaba, entonces clamaban a Dios. Y esa es la primera enseñanza que nosotros tenemos que aprender. Mi hermano, ante toda dificultad, lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas ante el Dios del cielo, es clamar a Él, es hacer un inventario, cómo está mi vida, cómo estoy, es humillarnos, hermano. El poder de la humillación es grande ante Dios. Sígalo en la Biblia. Cuando el pueblo de Dios se humilla, Dios siempre manda refrigerio, Dios siempre manda salvación. Amén. Y es importante que nosotros nos humillemos
ante Dios, al reconocer que hemos fallado, al reconocer que no hemos hecho todo lo que Él nos había mandado hacer y requería de nosotros. Pero el pueblo de Israel, dice aquí en el verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó por 7 años. La consecuencia de tu rebeldía, la consecuencia de nuestros pecados, hay que pagarla. Y la consecuencia siempre es juicio. Y siempre es que la mano de Dios viene. Aprenda eso, mi hermano. Y lo triste de esta lección es que todos aquí son perjudicados. Una nación entera se perjudica. Amén. Familias enteras son dañadas. Y vienen estos hijos de Madián, estos ejércitos que vienen del oriente, dice, venían como langostas en gran número. Sus camellos eran innumerables, su ejército era innumerable, ¿verdad? Es una multitud enorme. Algunos comentaristas, buscando el capítulo 8, ustedes después lo pueden buscar, se calculan que eran 135,000 soldados, 135,000 mercenarios que venían a destruir, 135,000. Póngase ese número en la mente. Entonces, clamaron a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios hace 2 cosas. Primero, le manda un profeta y después le manda un libertador. Primero le manda un profeta para dejarles saber qué es y por qué ellos están en esa situación. Miren el verso 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de las manos de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios le dice: mire, yo he hecho maravillas con ustedes, yo he hecho grandes cosas con ustedes, pero el problema de ustedes es que no son agradecidos, no han sabido responder a mi amor, no hay agradecimiento. Mi hermano, Dios espera de su pueblo agradecimiento. Mire, el momento en que Dios está y haga un milagro en tu vida es el momento que tú tienes más peligro. ¿Por qué? Porque si ese milagro o esa liberación que Dios te hace no produce en ti una verdadera humillación y un verdadero agradecimiento, juicio viene. Hay personas que reciben de Dios y al poco tiempo se vuelven peor que lo que eran antes. Clamaron por liberación, Dios los liberta y después se vuelve más impío que lo que eran antes. ¿Qué peligro ese tan grande? Entonces Dios saca a Israel con mano poderosa, esperando que ellos con agradecimiento y con gratitud les sirvan. ¿Sabe cuál era el problema más grande de Israel? Que no buscaban a Dios de todo corazón. Y le servían a Dios solamente en los momentos de peligro para que Dios lo libertara. Pero una vez libertados se olvidaban de Dios. Y la iglesia también sigue en muchos casos el mismo patrón. Y eso, mi hermano, usted y yo tenemos que poner atención, porque eso es peligroso. Tenemos que servir a Dios, no para que Él nos liberte, no para que Él nos saque de un apuro, no para que Él nos ayude en una situación que estamos viviendo. Tenemos que servir a Dios por lo que Él es y amarlo con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Amén. El problema más grande de Israel era ese, que solo en los momentos de crisis se acordaba de Dios y que no había un genuino buscar, no había un verdadero amor por Dios y por la obra de Dios y por la causa de Dios.
y por el testimonio que ellos tenían que dar. Dios le dice, cuidado con los dioses y los ídolos de los cananeos. Y ellos fueron y se volvieron otra vez idólatras. Y cogieron esos dioses y los comenzaban a adorar, olvidándose del Dios que los sacó de aquella esclavitud y de aquella opresión en que estaban en Egipto. Increíble la manera de responder. Pero como la historia es un poco extensa, yo salto ahora al capítulo 7 para que veamos el llamado de Gedeón y cómo es y qué es lo que sucede con ese llamado. Alabado sea Dios. Ahora Dios levanta a Gedeón, un libertador, un juez, que es llamado para libertar a Israel de ese lugar. Primero los amonesta, primero les dice, miren, esta es la situación, no han sido agradecidos, los voy a volver a libertar, espero que sean agradecidos. Espero que ahora entiendan cómo es que tienen que servirme, ¿verdad? Entonces, el llamado de Gedeón, capítulo 7, verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo lo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se entristezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Gedeón ha convocado un pueblo y está contento porque 32,000 han respondido. Y en aquel tiempo eso era algo increíblemente valeroso. Tenía un valor enorme, había un valor enorme en ese llamado, en esa convocación, porque Israel estaba separado, cada uno estaba en sus tribus, cada uno estaba ocupado en lo suyo. Y Gedeón hace un llamado y de Israel 32,000 responden. Pero 32,000, recuerden que les dije que el enemigo, ¿cuántos eran? 135,000. Y ellos son ahora 32,000. Pero Gedeón está contento porque eso es algo que no se había visto desde los tiempos de Moisés y de los tiempos de Josué, ¿verdad? Que el pueblo respondiese en una multitud así. Así que Gedeón está contento, pero qué sorpresa que Dios lo llama y le dice, ¿sabes qué? Hay un problema. Y el problema es que tienes mucha gente. Y Gedeón estaba pensando, tengo poco, y Dios le dice, tienes mucho. Óigame, como Dios piensa diferente a como nosotros pensamos. Nosotros queremos ver multitudes y Dios dice, son muchos. Son muchos. No, son muchos. Son muchos. 32,000, no, eso es mucho. A mí no me gusta pelear con ventaja, dice Dios. Eso es mucha ventaja para nosotros. Tenemos que bajar la cosa. Así que háblale al pueblo y dile que antes que amanezca, ahí de madrugada, de noche, que aprovechen hoy que no hay luna ni estrella. Y los cobardes, los que tienen miedo, los que tienen temor, que se vayan escondiditos. Que se vayan. Así que de 32,000 se fueron 22,000 a escondida de un solo golpe. Imagínese Gedeón lo preocupado que estaba. Su ejército menguó más de 3/4 de parte de lo que tenía. Así que se queda con 10,000 para enfrentar un enemigo que tiene 135,000. Pero Dios está enseñando aquí algo. Dios está enseñando un patrón. Que no confiemos nosotros en las multitudes, que no confiemos nosotros en el poder de un ejército, que Dios puede hacer cosas grandes con un grupo pequeño. Alabado sea Dios. Pero para sorpresa de Gedeón, Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? 10,000 todavía es mucho. Todavía es mucho. Y el problema es este, Gedeón, el problema es este,
Si yo te doy la victoria con ese número, nunca me van a dar la gloria a mí. Siempre van a decir, nuestro ejército ganó la batalla. Nuestra estrategia ganó la batalla. Nosotros ganamos. Usted nunca ha oído personas que cuando dan un testimonio, siempre son ellos el centro del testimonio. Y la gloria de Dios queda ahí para lo último y casi ya ni se le da. En la historia de su testimonio Dios no aparece. Entonces tenemos que entender que Dios no quiere que nosotros actuemos así, peleemos así esta batalla espiritual. Que Dios muchas veces va a usar el número más pequeño que nosotros pensemos. Va a usar lo más débil, lo más insignificante, y a través de ahí nos va a dar la mayor victoria. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces Dios le dice, 32,000 es mucho. Se queda con 10,000 y le dice, todavía es mucho. Y ya ustedes saben la historia, los lleva junto al lago a beber agua y le dice que beba agua como beben agua los perros, ¿verdad? Esos son. Y los demás, mándalos para la casa. Así que Gedeón está mirando y saca la cuenta y solamente 300 cumplen el requisito de Dios. Y la palabra que Dios usa es, de esos 10,000 voy a probar para quedarme con los que pasen la prueba. Lo que Dios le está diciendo a Gedeón es, te voy a dejar un número que yo sé que no va a fallar. Te voy a dejar un número que no va a retroceder. Te voy a dejar un número que va a obedecer todo lo que yo mande. Te voy a dejar con un número que ya yo los probé, los pasé por el fuego, los pasé por el horno, y yo sé que no van a fallar. Yo sé que no te van a fallar. Con ese número te voy a dejar. Amén. Gloria a Dios. Porque los demás, tú piensas que son ayuda y lo que son estorbo. Estorbo. Te van a estorbar. No te van a ayudar para nada. Así que te voy a dejar solo con los fieles. Solo te voy a dejar con los que yo he probado. Esa es la palabra que Dios usa. Llévalos a las aguas y allí los probaré. ¿Verdad? Dios dice, esa es la manera en que yo te voy a dejar el grupo que va a ser el que tú tienes que llevar a la batalla. Así que de 32,000 bajó a 10,000 y de 10,000 se quedó con 300. ¿Para pelear con cuánto? 135,000. Que venían con armas, con caballos, con camellos, con un ejército a destruir y a barrer. Gloria a Dios, con todo Israel, con toda... Ellos no querían tanto destruir la nación como saquearla. ¿Para qué destruirla? Dejémoslos vivos para que el año que viene vuelvan a sembrar y cuando esté la cosecha ahí volvemos a venir. Amén. Así que esa era la estrategia. La estrategia no era matarlo. La estrategia era arruinar sus tierras y sacar el provecho de allí. Así que eso es lo que vemos aquí en esta historia. Dios dice, es mucho ese número y te voy a dejar con el número exacto que yo quiero que peleen en esta batalla. Mire, en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, verso 6, Dios dice una palabra. Dios dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Frente al Parlamento de Israel hay un enorme calendario, enorme, como más de 8 o 10 pies de alto. Y en la base principal, en la vara del centro, está escrito Zacarías 4:6. Esa lección nunca se le olvidó a Israel. Ellos aprendieron que una batalla no se gana con ejército o con fuerza.
que hace falta la intervención del Espíritu de Dios para ganar de verdad y poder triunfar. Y eso se quedó en ellos. Eso es exactamente lo que nosotros vemos aquí en esta historia. Dios le dice, te voy a dejar 300, pero te voy a enseñar que voy a poner mi espíritu en esos 300 y con mi espíritu, con esos 300 vas a derrotar 135,000. Amén. Hermano, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la iglesia? Cuando Él les habla a sus discípulos, estando ahí en el monte de los olivos, le dice, no se vayan de Jerusalén, no hagan nada, no salgan a predicar. Anteriormente le había dicho, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, cumplir la comisión. Pero ahora antes de irse le dice, pero todavía no, quédense en Jerusalén hasta que yo les envíe el Espíritu Santo. Porque recibiréis poder cuando seáis llenos del Espíritu Santo. El primer acto que Cristo hace con su iglesia es llenarla del Espíritu Santo. Para que nunca se nos olvide a nosotros. Nunca se nos olvide que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Espíritu. Alabado sea el Señor. Es su Espíritu quien va a hacer esto. No es con estrategias humanas, no es con picardía humana, no es con inteligencia humana, no es con fuerza humana, no es con fuerza política, no es con fuerza militar que la iglesia gana la batalla. Es con el Espíritu de Dios, es con el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo es la fuente que empodera a la iglesia. El Espíritu Santo es la fuerza que le da habilidad a la iglesia para cumplir la gran comisión, para pelear esta batalla. Y tienes que acudir a ese Espíritu Santo y pedirle al Espíritu de Dios que te llene, que venga sobre ti, que te vista de su unción, de su gloria, para que lleno del Espíritu Santo tú puedas enfrentar todo obstáculo, puedas enfrentar toda lucha, toda batalla que tienes que enfrentar en la vida. Y vaya si hay batallas en estos tiempos. Y vaya si estamos pasando por lucha y por crisis en estos tiempos. Pero el Espíritu de Dios está ahí. La Biblia dice, cuando vengan contra ti como ríos un ejército enemigo, el Espíritu de Dios levantará bandera. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios levantará bandera. Gloria a Dios. Tú piensas que en ti no hay fuerza. Tú piensas que no vas a poder resistir. Tú piensas que la tristeza es demasiado grande. Pero el Espíritu de Dios viene y te da fuerza y levanta bandera. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene y derrama el gozo de Dios en tu vida. Y el gozo de Dios es tu fortaleza. Amén. Aleluya. Solo cuando somos fortalecidos y ungidos con el Espíritu Santo es que podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y necesitamos de esa unción. Aleluya. Gedeón, te voy a enseñar que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Una enseñanza importante. Te voy a enseñar que puedo dar victoria con un grupo consagrado, aunque sea pequeño. Mire, la iglesia comienza con 120 en el aposento alto. 120, imagínense. La misión, conquistar el mundo para Cristo. ¿Con qué contamos? Con 120. Que están escondidos porque tienen miedo. No se está contando con mucho. Humanamente eso ya se acabó, cristianismo. Le cortaron la cabeza al cristianismo. Ellos, los enemigos, dijeron, si matamos a Cristo, acabamos con el cristianismo. Pero mi hermano, lo que menos sabían era que Él iba a resucitar. Aleluya.
y que iba a ir al cielo y que iba a mandar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Oh, gloria a Dios. Con el Espíritu Santo podemos. Y tenemos que aprender que Dios es el único y principal recurso para la iglesia, para el creyente, para vencer toda prueba, todo desafío en esta vida. Dios es el único y principal recurso. Y cuando vamos a Dios, Dios puede levantar otras cosas. En el caso de Gedeón, Dios usó trompetas y antorchas encendidas cubiertas con un cántaro. Dios usa cosas, pero es Dios quien está moviendo eso. Porque como un ejército que no está equipado militarmente, que se le dice, tus dos armas más poderosas es un cuerno, el cuerno con que se alaba a Dios, el cuerno que cuando suena atrae la presencia de Dios. Y una antorcha encendida, que la vas a cubrir hasta el momento que yo te diga que tienes que desatarla para que brille. Y el pueblo de noche se fue acercando porque Dios le dijo, atácalos hoy porque te doy la victoria. Y cuando Dios le habló a Gedeón, las piernas de Gedeón temblaron. Y Dios dijo, veo que todavía no estás seguro. Te voy a ayudar. Qué bueno es Dios que nos ayuda, ¿eh? Te voy a ayudar. Búscate tu compañero de guerra y bajas con él de secreto al campamento de los amalecitas. Y vas a escuchar unas palabras de ellos. Y cuando escuches, le dice Dios, tus manos se van a fortalecer. Hoy Dios quiere que tú escuches para que tus manos se fortalezcan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Gedeón y su compañero de armas bajan y se acercan. Y cuando se acercan ahí escondidos, oyen a dos de la guardia, los que más al frente estaban, que están hablando. Y el uno le dice al otro, anoche tuve un sueño. Y soñé que del campamento de Israel venía rodando un pan. Y que golpeó nuestro campamento y lo deshizo. Y el otro le dice, lo que ese sueño significa es que la espada de Gedeón va a vencer contra nosotros. Y cuando Gedeón oyó eso, se fortaleció y se fue. Y le dijo a los 300, vamos que hoy es. Vamos, vamos que hoy es. Hoy Dios nos entrega en nuestra mano. Hoy vamos a vencer. Y se acercaron, dividió a los 300 en 3 grupos de 100. Y mandó 100 a un lado, hacia el otro y hacia el otro, y rodearon el campamento. Cuando estaban ahí, Gedeón le dijo, hagan lo que yo hago. Y levantó la trompeta, el cuerno, para sonarlo, y todos los 300 sonaron la trompeta. Y aquel sonido, Dios lo multiplicó, y estremeció el campamento de los amalecitas. Los confundió de tal manera que ellos comenzaron a matarse unos con otros. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando Dios confunde a tu enemigo, cuando Dios lo confunde para que Él mismo se derrote a Él mismo. ¡Oh, cuánto alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Y de repente
Gedeón hace así y quiebra el cántaro donde estaba tapada la antorcha. Y 300 luces comienzan a iluminar en un instante todo aquel campamento. Como que Dios dijo, les voy a poner luces para que se maten mejor. Aleluya. Y cuando aquella luz brilló en el campamento, más se confundieron y salieron huyendo. Y cuando todo el pueblo aquel salió huyendo, entonces se levantó Gedeón con los 300 a perseguirlo. Y el resto del pueblo, ¿se acuerda de aquellos 32,000? Que muchos de ellos se fueron porque tenían miedo. Cuando los vieron huyendo, les cayeron atrás también. Amén. Hay lugar para los cobardes también. Ellos se pueden animar. Aleluya. Y hay un verso aquí maravilloso, donde Gedeón dice, mis 300 están cansados, pero todavía persiguiendo. Escuche eso. Mis 300 todavía están cansados, pero todavía persiguiendo. Yo no sé si tú has llegado cansado, pero todavía persigue. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si tú estás agobiado, pero sigue persiguiendo. Yo no sé si te faltan las fuerzas, pero sigue persiguiendo. Oh, gloria a Dios. Cansado, pero persiguiendo. Cansado, pero luchando. Cansado, pero haciendo guerra. Cansado, pero no derrotado. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos, iglesia, que aunque estemos cansados vamos a perseguir. Aunque estemos cansados vamos a ganar. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cansado, pero persiguiendo. Cansado, pero no me quedo sentado, sigo adelante. Cansado, pero voy para adelante. Cojeando, pero vamos para adelante. Gateando, pero vamos para adelante. Amén. Así que hoy Dios te ha traído para que oigas y tus manos se fortalezcan. ¿Cuánto levantas tus manos? Recibe fuerza, recibe fuerza, recibe fuerza. Dios te da fuerza hoy. Recibe fuerza. Que Dios fortalezca tu mano para la batalla. Que nada te pueda hacer frente. Que toda arma forjada contra ti se quiebre. Y toda lengua que se levante para condenarte, Dios la silencie. Amén. Aleluya. Porque Dios está contigo. Denle gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. El próximo domingo es domingo de resurrección. Así que vengamos para alabar a Dios. Amén. Y recibir de su palabra. Dios le bendiga. Vayan con la paz de Dios. Our sins were great. His love was greater. As Christ hung on the cross for all of humanity, he spoke one final word. It is finished, he said.
With that, he gave up his spirit and he died. But what had been finished? It was the end of death's power, the end of sin's control, and the end of the evil one's reign. Because Jesus was laid in a borrowed tomb. 3 days later, he rose from the grave. It was Easter. It was resurrection. We do not live to celebrate this victory once a year. No, we are Easter people. Every single day is victory again.
en ti.